Muy buenas tardes, amigos. Hoy en Cómo Cocinar, empanadillas de atún. Empezamos. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta? Por una parte atún, hemos escurrido 4 latas de atún en aceite de oliva, tenemos aquí en un cuenco. Las obleas, estas pequeñitas, que son las masas para la empanadilla. Para el sofrito, para el relleno, necesitaremos pimiento rojo, pimiento verde, zanahorias, tomates y cebolla. Un poco de sal, aceite, pimienta y un par de huevos. Y comenzamos. Hemos empezado poniendo en un caso los 2 huevos a hervir, porque los 2 huevos los trocearemos una vez que estén cocidos y fríos para añadírselo a la masa de la empanadilla. Y ahora lo que vamos a hacer es trocear la verdura. Vamos a picar el pimiento rojo, lo tenemos que picar como hemos hecho otras veces para otras elaboraciones, por ejemplo para la carrillada y para la empanada, que lo más pequeñito posible, en cuadraditos lo más pequeñito posible. El pimiento verde, siempre es muy importante lavar la verdura. La cebolla. También. Y pelaremos también la zanahoria y la trocearemos. Mientras hacemos todo esto, nos vemos en un momentito. Y continuamos. Tenemos cociendo los huevos y ya tenemos la verdura picada. La verdura lo que hemos picado es el pimiento, rojo, verde, la zanahoria y la cebolla. Hemos puesto en una sartén unas 5 cucharaditas de aceite de oliva virgen extra, cucharaditas soperas. Le añadimos la verdura, vamos a salpimentarla. Y la vamos a dejar que se vaya pochando. Tardará unos 15 o 20 minutitos porque se trata de que se haga muy lenta y de que la verdura prácticamente se caramelice, se deshaga. Por eso se tiene que hacer muy lenta. Y seguimos con nuestras empanadillas. Ahora vamos a lavar bien los tomates. Los vamos a pelar. Y los vamos a cortar en trocitos pequeños. Los vamos a freír aparte. Se lo añadiremos al final al sofrito que estamos haciendo con la verdura, que se está haciendo poco a poco. Se me ha olvidado porque las empanadillas las vamos a meter en el horno, no las vamos a freír. Así nos ahorramos también y podemos tomárnoslas de una manera más sana que fritas. Están igual de buenas, están exquisitas. Claro, lógicamente si las vamos a meter en el horno hay que pintarlas de huevo. Y se me ha olvidado ese pequeño detalle a la hora de presentar los ingredientes. Yo creo que es que como es lunes, pues estamos un poquito de lunes. Bueno, y seguimos troceando nuestros tomates y enseguida los pondremos a freír. Bueno, y aquí seguimos con nuestras empanadillas. El siguiente paso que hemos hecho es pelar los tomates y cortarlos pequeñitos
Y como es la verdura, bueno, el tomate en verdad es una fruta más tierna, pues se la vamos a añadir al sofrito cuando esté prácticamente hecho y lo vamos a seguir dejando bastante más rato para que el tomate también se fría bien. Y nos vemos en un momentito. Y ya con la verdura prácticamente pochada, como he comentado antes, es el momento de añadirle el tomate. Le añadimos el tomate y dejaremos otros 10 o 15 minutitos hasta que veamos que el tomate está prácticamente deshecho. Y ya tenemos la verdura con el tomate prácticamente deshecha, está tierna, 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 y le vamos a añadir el atún. Lo dejamos unos 5 minutitos, 10 minutitos más, que se rehogue el atún, que se mezcle bien con toda la verdura. Huele, madre mía, cómo huele. Seguimos moviendo y os voy a recordar, bueno, que os suscribáis a nuestro canal, que le deis a compartir, a la campanita, a like, y así cada vez que grabemos una receta os sonará, ¿vale? Y la podréis ver en el momento, por si ese día os apetece hacer lo mismo que hemos hecho nosotros. Y este invierno vamos a hacer muchas cositas, muchos guisos y muchas cositas ricas, que es lo que pega ya mismo. Ya mismo llega el frío. Y nos vemos en 5 minutitos. Lo normal es añadirle también un chorrón de tomate frito. Pero claro, al freírle tanto tomatito tan tierno, prácticamente ha hecho el mismo efecto que si le hubiéramos añadido tomate frito. Una vez que ya está todo mezclado, le vamos a añadir el huevo cocido picadito. Mezclamos bien. Bueno, y lo vamos a dejar reposar durante unos 15 minutos, lo pasamos a un bol y vamos a dejar la masa reposar unos 15 minutitos antes de rellenar las empanadillas. Pues nada, ya ha pasado el cuarto de hora de reposo, estamos precalentando el horno también a 200 grados y es el momento de rellenar nuestras empanadillas. Vamos cogiendo la oblea. Le ponemos así más o menos una cucharadita, cerramos y con un tenedor la vamos cerrando y la colocamos con mucho cuidado de que no se rompa en la bandeja del horno, que la hemos puesto en la rejilla y le hemos puesto papel de horno. Y así lo vamos a hacer con todas las obleas. Bueno, empanadilla rellena. Batimos el huevo. Y las vamos a pintar de huevo. Le untamos bastantito huevo. Así todas, y ahora las vamos a meter en el horno y las vamos a meter unos 10 o 15 minutos. Simplemente se trata de ir observándolas hasta que estén doraditas, hasta que cojan ese color marroncillo, que es cuando ya van a estar buenas. Huesito untado, no ha sobrado relleno. Ese relleno mañana sí podemos cocer algo de pasta y la verdad lo comeremos también fantásticamente. Bueno, pues tenemos el horno precalentado
Las pondremos más o menos sobre el medio del horno. Le hemos puesto unos 15 minutos a unos 180-200 grados. Y se trata, como he comentado, de ir observándolas, ¿vale? Hasta que se vayan poniendo doraditas. Enseguida nos vemos. Y aquí tenemos las empanadillas recién salidas del horno. En un segundito os las presento. Pues nada, aquí nos despedimos hoy con estas empanadillas de atún. Esperemos que os gusten. No olvidéis de darle a like, a compartir, a suscribiros a nuestro canal. Y nos vemos muy pronto, amigos.